Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a arrancar con las preguntas que estuvieron enviando algunos hermanos, gracias. Después vemos si queda tiempo y se les ocurre alguna pregunta y la exponemos acá también. Bueno, la pregunta es para los tres. Todas las preguntas es para que lo conteste cualquiera de los tres. Eh, es una pregunta, voy a arrancar con una pregunta que hizo un hermano que estimo mucho, que dice, ¿cuál debería ser la visión y el enfoque de la iglesia en estos tiempos donde hay división, apostasía, falsos maestros, falsas doctrinas y tantas distintas denominaciones? Arrancamos por acá. Bueno, yo creo que la visión de la iglesia se ha perdido mucho porque el enfoque se ha puesto en el hombre, ¿no? En que el hombre sea feliz, en que el hombre prospere, en que el hombre tenga súper bienestar, una cosa que ya es idealizada, ¿no? Ya sobrepasa la realidad. Entonces, ustedes se dan cuenta que el Evangelio hoy es ofrecido mediante beneficios. Dios te quiere hacer feliz, Dios te quiere arreglar el matrimonio, te quiere beneficios, todo centrado en el hombre. Y la iglesia perdió el propósito principal, que es llegar a la estatura de Cristo. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que rescatar como iglesia, los pastores, los líderes, todas las personas que tienen esa gran comisión en su corazón, eh, eh, invitar, llevar a las personas al crecimiento, a la estatura del Señor Jesucristo. Tu propósito en esta vida no es ser feliz. Tu propósito en esta vida no es ser rico ni alcanzar, qué sé yo, metas netamente terrenales. Eso lo dará el Señor si en su providencia y en su perfecta sabiduría Él así lo determina. Pero nuestro propósito acá en la tierra es glorificarlo a Él, es vivir para su gloria y llegar a la estatura de Cristo. Yo le decía a los hermanos allá en la iglesia donde pastoreo, hermanos, no podemos perder este foco. Yo como pastor tengo que tener, mi meta es que ustedes y yo y mi familia seamos como el Señor. Mi meta no es traerles a ustedes soluciones emocionales o económicas. No, no soy un coach, soy un predicador, un pastor, y tenemos que llevar a la iglesia a la estatura a Cristo. Entonces, creo que eso se ha perdido, sí, sí, se ha perdido porque se ha cambiado el eje de la gloria de Dios y el centro que Cristo y su gloria por el hombre y su bienestar. Entonces, son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Esto pasa ya por 1900 más o menos, se empieza a dar este giro, porque la iglesia venía con un énfasis de la teología reformada más en la moral, o sea, sean santos, venzan el pecado. Venía eso antes de la entrada del siglo XIX, ¿no? Pero cuando entra el metodismo y con ello el pentecostalismo, los predicadores se dieron cuenta que la gente venía más si les decían que iban a ser sanos. Entonces ya una enseñanza moral de santidad no era tan atrayente, pero una enseñanza de que vas a ser sano, entonces eso traía más personas. Y ahí es donde empieza el pentecostalismo a tomar fuerza. Entonces ya la gente no decía, ven para la gloria de Cristo y para vivir para Él y para ser santos, sino decían, ven que Dios te sana. El Evangelio cambió completamente. Y esto se fue distorsionando hasta llegar a la década de los 80, donde tenemos ya el neopentecostalismo cabalgando abiertamente, donde ya no es ven que Cristo te sana, ven que Cristo te hace rico, ven que Cristo lo único que quiere es tu super bienestar. Entonces Cristo no es el objetivo, Cristo es el trampolín para que yo sea exitoso, ¿no? Mi propósito es el bienestar y Cristo es el trampolín al bienestar, totalmente antibíblico. Nuestro propósito, nuestra meta es ser como Él, nunca el bienestar humano. Pero eso no significa que Dios no nos cuide, porque nos cuida permanentemente. Podemos decir que toda la vida hemos recibido el favor de Dios. Eso no significa que no tenemos el favor de Dios, pero sí significa que hemos perdido la centralidad en Cristo y su gloria. Espectacular. ¿Alguno quiere agregar algo más? Perfecto. Bueno, sigo. Este, bueno, justo hablaba de la moral y acá hay una pregunta que tiene que ver un poco que ver con eso, que dice, ¿cuál es la responsabilidad moral del ser humano
en un estado de depravación total y cómo se concilia tal estado con la justicia y misericordia de Dios. Bueno, en lo personal, yo voy a responder con la escritura, la verdad es que la depravación del hombre proviene de su ontología, es lo que él es lo que somos y es lo que deseamos. En el Edén, cuando Adán y Eva decidieron rebelarse contra Dios, ellos se transformaron en lo que decidieron ser. Somos hijos de Adán y somos hijos de Eva. No solamente no podemos dejar de pecar, sino que realmente no queremos. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Al habernos rebelado contra Dios por medio de Adán y de Eva, si vos te rebelás contra la justicia, ¿qué te queda? La injusticia. Si vos te rebelás con el dador de la justicia, solo te queda un camino, ser injusto. Si vos te rebelás contra el amor, solo te queda un camino. Si vos te rebelás contra la santidad, solo te queda un camino. Teniendo esto en cuenta, no se exime la responsabilidad, sino que se explica. Y se explica de la siguiente manera, mirá. Un momento, porque en mi códice tengo un fragmento. Sí, tengo un misceláneo que bueno, esperemos que no se pierda, pero... Y justo va a decir la Escritura de la siguiente manera. Pues habiendo conocido a Dios, el hombre, no le glorificamos como a Dios, ni le dimos gracias, sino que nuestro razonamiento se envaneció y nuestro corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, nos hicimos necios y cambiamos la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios nos entregó a la inmundicia de nuestra concupiscencia. Dios nos entrega a lo que nosotros queremos ser. Mirá, si tenemos el Espíritu Santo adentro, tenemos que poder reconocer que hay una lucha, una paradoja en nosotros. La nueva simiente, que viene de Dios y no peca, pero también está el viejo hombre, atestado de toda inmundicia. Y vos sabés que ese viejo hombre no quiere a Dios, no quiere control, él quiere ser Dios como le pasó a nuestros padres en el Edén. Entonces, ¿cómo conciliamos la responsabilidad humana frente a una depravación total? Si hubieses estado en el lugar de Adán y de Eva, hubieses elegido lo mismo. Yo aporto algo. Sí, tenemos una responsabilidad moral. Estamos en una condición de pecado. Producimos pecado de manera constante. El hecho de no amar a Cristo perfectamente ya nos hace... Es el peor pecado, es la abominación más grande, no amar a Cristo. De hecho, que el apóstol Pablo dice, el que no ame a Jesucristo sea maldito. Entonces, estamos en un estado de putrefacción moral y tenemos que reconocerlo. La Biblia dice que tenemos que confesar nuestro pecado. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Luchar contra él. Reconocemos, soy pecador, el primero de todos, dijo Pablo. Pedro dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Pero reconocer nuestra corrupción moral no justifica que corrompamos nuestra conducta. Una cosa es reconocer mis malos intereses, mis malos deseos, mi inclinación al mal, y otra cosa es corromper la conducta. Entonces, pienso que en eso hay que hacer distinción, ¿no? Separación, porque muchas personas dentro de su entendimiento de la depravación total dicen, bueno, pero yo ya soy así, ¿qué le voy a hacer? Y se entregan internamente, quizás externamente no, mantienen un buen testimonio, pero internamente están entregados al pecado. Nosotros, si somos cristianos legítimos, tenemos que plantar una batalla legítima contra nuestras pasiones internas para que nuestro cristianismo sea sincero. John Piper dice que una de las evidencias de que somos verdaderos cristianos es que internamente tenemos una lucha declarada, una guerra declarada contra el mal. Agregar una cosita nada más. El tema es muy complejo y yo lo muestro de la siguiente manera. El hombre no puede ni quiere venir a Dios. Si solo no pudiera, pero quisiera, estaría a los gritos pidiendo por favor sálvame. Pero la luz vino al mundo y el hombre amó más las tinieblas que la luz,
Y no quiso venir a la luz porque sus obras son malas y no quiere ser reprendido, ¿ves? No es lo que somos ontológicamente hablando, sino lo que deseamos. Amamos el mal. Entonces, dentro de la depravación total, ¿por qué me van a castigar? ¿Por qué me van a juzgar? Yo ya era así. No solo eras así. Amabas ser así. Te complacías con quienes eran así. Correcto. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, ¿qué pasó con los gentiles antes de Cristo? ¿Se salvaron o no se salvaron? Claro, esto es dispensacionalismo. El dispensacionalismo te dice que la salvación por gracia empezó a partir de la cruz. Entonces, durante los 2000 años anteriores, la gente se salvaba por ley, porque ellos entienden que el plan de Dios se desarrolla mediante dispensaciones y cada dispensación tuvo una prueba y tuvo un medio de salvación. Entonces, el medio de salvación en el Antiguo Testamento era la ley. Nosotros, desde el presbiterianismo, entendemos que el plan de Dios es mediante pactos, y ese pacto lo que se va es desenvolviendo, desarrollando. En ese sentido entendemos que los antiguos también fueron salvos por gracia. Abraham no creía en Cristo, pero creía en la promesa. Eso ya implícitamente lo estaba haciendo creer en Dios, creer en Cristo, creer en su salvación, creer en su justicia. Entonces él ya era salvo por fe y por gracia, pero su fe estaba oscurecida en ese momento porque la revelación no se había dado de manera plena. Entonces él creía en la promesa, pero después otros empezaron a creer en el Mesías Rey, después empezaron a creer en el Emanuel. Hoy nosotros tenemos la revelación completa, creemos en Cristo, pero la salvación siempre fue dada por fe y por gracia, y esto siempre fue dado a todo el mundo, a todos. Partamos de lo siguiente, que ese es un gran argumento en contra del dispensacionalismo y en contra de algunas doctrinas que mezclan la relación Israel y la iglesia. Abraham era un gentil. O sea, partamos de ahí. También había salvación para los gentiles. Abraham salió de Ur de los Caldeos, ¿no? Abraham no era un hebreo. A partir de él surge la nación hebrea, pero el llamamiento empezó con un gentil. Ahora, este tema me encanta y me tengo que ir a Roma. Pero para agregar a lo que dice Cami, Romanos capítulo 2, yendo por ahí a la parte específica de cómo esto se lleva a cabo, ¿no? Porque está bueno también, qué sé yo, además de entenderlo, damos un pasito más, si tenemos tiempo, dice Romanos capítulo 2, versículo 12, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Entonces, antes de Cristo pasaba esto. Pero el versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Luego Pablo nos explica que no hay justo ni aun uno, no hay un hacedor de la ley. Versículo 14 dice, porque cuando los gentiles, y Pablo aborda el problema de los gentiles, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dios a los gentiles les dio una moral implícita en cada uno de ellos, que es la ley de Dios. Y sigue el pasaje diciendo, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Por tanto, agregando lo que decía Cami, todo aquel que es gentil, ha escuchado o no del Mesías, antes o después del Mesías, va a ser juzgado por sus actos conforme a la moral inobjetable del Mesías, quien cumplió la ley según Mateo 5:17. Bueno, la salvación estaba en el pueblo de Israel, pero después decimos, pero la mayoría eran impíos, sí, la mayoría eran herejes, pero lo que significa es que el evangelio era predicado en una región, en una zona geográfica, en Israel. Por eso decir que en la época de José Smith Jesús anduvo por ahí, nada que ver. Se eligió un contexto geográfico, tenemos las evidencias bíblicas, pero no era que Dios era un elitista donde decía, bueno, solamente salvo a los que nacen en el pueblo de Israel, que es lo que querían los judíos. Los judíos pensaban que por tener el DNI de Israel ya eran salvos. Entonces por eso ellos andaban como si fuera que eran ángeles en la tierra.
¿Cuál es el tema? A lo largo de la historia vemos ejemplos como, por ejemplo, Rahab la ramera, vemos que estaba en Jericó, y decimos, ¿pero quién le predicó a esa gente? Y se escuchaba, Jehová de los ejércitos trajo a este pueblo, vienen del desierto, se abrió el mar, la palabra era predicada. Porque muchos piensan de que, ay, pobre los de Jericó, pobrecito, ellos murieron todos y nadie les predicó. No, se escuchaba, se oía hablar del Jehová de los ejércitos. Pero da la casualidad de que todos los que estaban ahí, una mujer escuchó, Rahab. Y esta mujer le llevó el evangelio a su familia y fueron salvos de ella y su familia. Naamán el sirio, ahí tenemos un hombre que creyó. Entonces estamos viendo que Dios no es que era elitista. La viuda de Sarepta, también empezamos a ver ejemplos donde lo que podemos entender es que en el pueblo de Israel se predicaba el evangelio. Ahí estaba la salvación, porque ahí estaba la palabra. Pero lo que estamos hablando, lo que estuvieron explicando ahí, de la naturaleza del hombre, lo que es la fe, Abraham no era un judío, sino que era un gentil. Entonces estamos viendo exactamente lo mismo, donde la fe, el oír la palabra de Dios, es lo que despierta la fe en cuanto a la salvación. Por eso, el pueblo de Israel y los gentiles escuchaban el evangelio, eran salvos. Si no, ahí donde lo único que puede dar vida es la palabra de Dios, es el evangelio. Bueno, perfecto. Sigo. ¿Puede ser salvo alguien el último minuto de su vida teniendo en cuenta que practicaba el pecado y cuando se le predicó no quería volverse a Dios? Ladrón en la cruz. Fin. Si un cristiano no tiene el deseo de leer y buscar de Dios, ¿debería cuestionar su fe y su salvación? Hay algo que como cristianos tenemos la obligación de autoexaminarnos. Nosotros, puede ser que a veces el cristiano pasa por momentos de frialdad, incluso andar como el hijo pródigo y todo, pero siempre tenemos que hacer un chequeo y ver un análisis espiritual de cómo estamos. La primera evidencia que tenemos que ver es cómo actuamos contra el pecado. Por lo menos te dolés. Yo sé que a veces tenemos tentaciones, que caemos y que no podemos superarla, pero la pregunta es, ¿tenés identificado el pecado, lo que estás trabajando conforme a las Escrituras? ¿Estás luchando día a día? ¿Te arrepentís? ¿Pedís perdón por ese pecado? Entonces, no estamos hablando de una vida de perfección, de excelencia, porque no va a existir eso, pero sí que estamos trabajando para poder mortificar el pecado. Entonces, la primera característica de una persona para ver si está cuestionando su salvación es cómo andás frente al pecado, cómo actuás. ¿Tenés temor de Dios? ¿O pecás alegremente y después vas a la iglesia, cantás, saltás, te desmayás y decís qué poderosa que estuvo la presencia de Dios? Porque eso es un autoengaño. Entonces, por eso tenemos que autoanalizarnos y empezar a ver cómo estamos delante de los principios bíblicos, de los mandamientos, y ver si hay temor de Dios. Entonces, porque por los frutos los reconoceréis. Si decimos que somos salvos, no podemos vivir una vida de pecado. Sí que podemos tener tropezones, momentos de vagancia, pero si decís, tengo 20 años en Cristo, no mortifiqué un pecado, no tengo temor de Dios, sí, dudate, pero dudá seriamente de tu salvación. Y si vos decís, no siento nada, bueno, empezá a clamar y arrancá de cero. Y esto es lo que más le duele a los cristianos. ¿Cómo le digo a un pastor de iglesia que tiene 40 años abriendo iglesia y todo, y le tenés que decir, tenés que nacer de nuevo? ¿Cómo? Es inentendible para esas personas. Pero así está la mayoría. Están muertos en sus delitos y pecados y están convencidos de que han sido salvos, pero no son capaces de autoanalizarse conforme a las Escrituras. Por eso le preguntamos, ¿usted es salvo? Sí. ¿Y cómo lo sabes? Porque siento burbujitas en la piel, ¿por qué va a ser? Entonces, y no, porque un día yo estaba triste y el Señor llenó mi corazoncito, y empiezan con estas experiencias personales, que eso no es un autoexamen. Es más, yo le pregunto a los católicos si también tuvieron experiencias, también Dios los salvó de la muerte, también, así que no son principios. Ustedes se tienen que poner conforme a las Escrituras, los principios bíblicos, los mandamientos, y cómo estoy. Entonces, ahí es donde empezamos a analizar, y bueno, es ahí donde tenemos que empezar a trabajar, y esto es un trabajo de toda la vida, que es el proceso de santificación. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Sebas. Tener en cuenta lo siguiente, que si hay un cristiano legítimo que está pasando por un momento de desánimo espiritual,
que no quiere leer la Biblia, no quiere orar, no quiere nada de esto, si es legítimo, saldrá de ese estado. El Espíritu Santo vencerá esa resistencia. El mandato apostólico era no resistan al Espíritu Santo, a llenarnos del Espíritu Santo. Entonces todos nosotros tenemos una resistencia permanente a Dios, incluso como salvos, resistencia al Espíritu Santo. Pablo le dice a Timoteo, no apaguéis el fuego del don que hay en ti, no apaguemos al Espíritu Santo, no lo resistan. Entonces es una realidad que tenemos una resistencia, por ahí no nos produce todo el gozo que debería producirnos la oración, ¿no? Por ahí nos produce más gozo, qué sé yo, en los videitos de gatos en TikTok. Entonces, pero lo que sí les digo es que si hay un cristiano legítimo, puede llegar a pasar por tropiezos y caídas, como dijo Sebas, temporales. El Espíritu Santo lo va a levantar porque aunque el justo caiga 7 veces, el Señor lo levantará. No así los impíos, que cuando ellos caen no serán levantados. A su tiempo su pie resbalará y ellos caerán definitivamente, como dice la Confesión de Fe de Westminster, basado en lo que nos dice la palabra, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si no se está perfeccionando y la caída es definitiva, entonces no era parte del pueblo de Dios. Si la caída es temporal, como Pedro, como David, como bueno, tantos hombres de Dios, esa caída temporal se levantará, el Señor lo restaurará y por medio de dolor y de sufrimiento y de disciplina entrará, ¿no? Incluso en muchos casos, pues hasta la misma muerte, como el hombre de Corintio que entregaron su alma a Satanás. Entonces, nada, agregar eso. ¿Habrá alguien en el infierno que Dios nunca ha llamado? ¿Habrá en el infierno alguien a quien Dios Nunca ha llamado. A ver, en el infierno todos los que van al infierno son aquellos que no han sido rescatados y alcanzados por la gracia de Dios que proviene de su amor ágape, de su amor sacrificial, de su amor perfecto. Ahora, Dios expresa esto, quien haya estudiado teología propia, los atributos de Dios, va a entender el amor benevolente de Dios, ¿sí? Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Bueno, en el infierno va a haber muchísima gente que va a estar sufriendo a pesar de haber, como vimos en el pasaje de Romanos, a pesar de haber visto a Dios a través de la creación, a pesar de haber recibido su amor benevolente, va a estar en el infierno siendo castigada y yendo a la muerte eterna. Bien, entonces creo que lo que hay que hacer es la distinción entre el amor ágape que fue derramado por Cristo en la cruz por nosotros. Por eso leíamos en Isaías 53:11, ¿no? Verá la aflicción de su alma, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, ¿sí? Por su justicia, mi siervo justo justificará a muchos. ¿Bien? Entonces, el amor de Dios se expresa para todo lo creado, incluso para los impíos, pero no de la misma manera. Entonces, el infierno va a estar regado de personas que hasta recibieron el amor benevolente de Dios, pero aún así y todo no quisieron ir a Él. ¿Hay más? Es complejo. Es complejo. Sí. Acá hablan de vos. Sí, la siguiente pregunta. Ah, bueno. Dicen, Santiago 5:14 es aplicable en la actualidad, ya que escuchamos al pastor Camilo pasando por pruebas en su salud. ¿Qué dice Santiago? Ahí lo va a leer. Bueno, Ahí lo va a leer. Lo leo. lee. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Yo le agregué 15 para hacerlo más difícil. Si se puede, ¿cómo sería la pregunta? Si se La puede. pregunta es si es aplicable en la actualidad, ya que escucharon tu testimonio de salud. O sea, ¿es aplicable pasar por enfermedad o la imposición de manos? Los métodos de sanación. Exacto, yo entiendo eso. Los métodos de salvación. El aceite, claro. Que se salve. Ok. Bueno, todo lo que sea un mandato del Nuevo Testamento, nosotros como iglesia lo debemos
practicar. Yo creo que aquí lo que tendríamos que hacer la distinción es en el misticismo, que quizás se le puede llegar a poner, y digo misticismo en un sentido negativo, o vamos a decir la superstición de pensar que por este método vamos a alcanzar lo que no querramos. Esta mañana veíamos que Dios todo lo puede, pero no todo lo quiere. Entonces, en ese sentido nosotros podemos orar y al ser de naturaleza seres simbólicos, ¿no? Porque nosotros nos comunicamos mediante símbolos, estrechar una mano, qué sé yo, un anillo de matrimonio, somos seres simbólicos, es parte de nuestra naturaleza, los logotipos, bueno, qué sé yo, semiología, ¿no? Entonces, en esa naturaleza humana, pues expresamos nuestra espiritualidad. La manera de expresar nuestra espiritualidad es por medio de estos símbolos. La Santa Cena, por eso la celebramos, porque representa para nosotros algo. Lo importante de esto es no poner la superstición en el símbolo si no hemos entendido su significado, ¿no? Entonces, podemos orar. Bueno, eso depende también obviamente de la denominación, hay gente que te va a decir que no, otros que te van a decir que sí porque está en el Nuevo Testamento, otros, hay un debate sobre eso, pero para ir más allá del debate, lo que quiero mencionar es que, si bien es cierto, podemos orar y los que quieran ungir, y los que no, tenemos que dejar la confianza o de ver el poder en el símbolo, sino que tenemos que ver el poder en Dios, ¿no? El símbolo sin el significado no sirve de nada. Como tener un anillo de boda si está el soltero, ¿no? Eso es aplicar el aceite y pensar que el aceite tiene el poder. Entonces ahí tenemos que entender la naturaleza simbólica de estos factores. ¿Alguien más? Lo que está muy de moda hoy que es el aceite. Bañan de aceite con todo, tocan el picaporte con aceite, la cabeza, ropa. Pero si nos vamos, y te van a decir, es bíblico, acá ungieron con aceite. Pero el tema es que el aceite en el Antiguo Testamento se utilizaban como métodos medicinales en los tiempos donde está hablando ahí Santiago. Por eso cuando vemos el buen samaritano, ¿qué hizo con las heridas del que estaba herido? Le puso aceite. Era como un asunto medicinal, era la medicina de la época. Incluso Timoteo, que tenía dolor de estómago, Pablo le dice, tómate un poquito de vino. Entonces no era ahogar las penas en el alcohol, sino que era una especie de analgésico. Entonces, y también vemos que el aceite se utilizaba para ungir sacerdotes, para ungir los utensilios del templo, y eran familias que tenían que tener un ungüento, tenía toda una tradición. Hoy usan aceite patito, pero bueno, el tema es que lo mismo, ir al aceite como un amuleto. Así vemos que algunos por ahí van a la cruz, a un crucifijo tipo Drácula, o con el ajo, entonces con agua bendita, una cintita roja. Justo antes de ayer estábamos hablando del poder de la cintita roja. Ustedes vieron que con eso cómo les cambia la vida. Entonces ahí está el problema. Nos desenfocamos de Cristo y empezamos a confiar en las manos poderosas del pastor. ¿Y cómo te das cuenta? Y porque grita mucho. Entonces, con el aceite, no sé qué habrá, pero es bíblico. Entonces, con todas esas confusiones, lo único que hacemos es descansar en las tradiciones y en cosas que no tienen poder de nada, y nos descentramos de lo que es Cristo. Y esto es lo que estaba aclarando un poquito Camilo. Bueno, perfecto. Esta es la última que tengo acá. Creo que hace referencia a un famoso debate que dice: buenos días, hermanos, ¿cómo saben que Tercera de Juan es palabra de Dios? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Esta pregunta proviene de una apologista romano papista, Santiago Alarcón, quien pone o se utiliza la escritura para poner en duda a la misma y hacer necesario que exista algo fuera de ella, infalible, que la confirme. ¿Se entiende? O sea, utiliza la Biblia para ponerla en duda, entonces yo la pongo en duda y necesito otra cosa extra fuera de la Biblia que la confirme. Entonces empezó a hacer cuestionamientos como: ¿cómo me demostrás o cómo sabés que Judas es palabra de Dios? ¿Cómo sabés que Tercera de Juan es palabra de Dios? Claro, dentro de los, vamos a decir, requisitos que uno esperaría, es encontrar, por ejemplo, doctrina, porque cabe la pregunta: ¿todo escrito de los apóstoles
¿Fue inspirado por Dios? Pedro dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto de ser inspirados, teonesos en griego, es él insufló su palabra en el apóstol y el apóstol la escribió, ¿sí? Entonces, ¿todo lo que escribió el apóstol era inspirado por Dios? Sabemos por el concilio de Hechos 15 y demás que no en todo momento el apóstol era inspirado por Dios en doctrina. Bien, por eso hubo una discusión, por eso Pedro pecó, se acordarán en el conflicto de Gálatas algunos sobre judaizar. Entonces uno de los requisitos es que el texto contenga una enseñanza, contenga doctrina. Bien, otro de los requisitos es que tengamos evidencia histórica de parte del magisterio de la Iglesia, del primer siglo, del segundo siglo, que haya sido aceptado el texto como que provenía de un apóstol. Bien, en definitiva, para hacerla corta, sabemos que Tercera de Juan es palabra de Dios porque el testimonio de la Iglesia dice que provino del apóstol Juan. El texto mismo da testimonio de sí mismo, no es una falacia circular, y además tenemos doctrina. Podríamos hacer un análisis, podríamos ir por método histórico, también por crítica textual, ¿sí? Por prueba testimonial, que serían el tridente para poder ver esto. Pero en Tercera de Juan tenemos la doctrina diotrefana, que es muy interesante. Sí. Porque te leo esto rapidito, porque es tremendo. Esta cartita, tan cortita, dice lo siguiente, versículo 9. Y fíjense, aquellos que han estado en una secta, en una organización coercitiva, en una falsa iglesia, si no se sienten identificados. Dice Juan, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. O sea, Juan está diciendo que recibir los escritos de los apóstoles es como recibir al apóstol mismo. Y no solo eso, sino que en el versículo 10 dice, por esta causa, si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Está la doctrina diotrefana, ¿sí? Y hoy en día estamos regados de congregaciones diotrefanas donde el pastor es el encumbrado, como si fuese el papa. Entonces, yo le agradezco a Dios porque el día que yo vi que él se levantó, que este muchacho Santiago Alarcón se levantó en contra de Tercera de Juan, literalmente yo en mi cuarto, y me puedo poner a llorar por esto, literalmente en mi cuarto me arrodillé y le dije, Señor, dame la oportunidad de mostrarle que está la doctrina diotrefana, que la piedra, que la carta que él utilizaba para desnostar la escritura terminó siendo la piedra que destruye el argumento. Hay doctrina en cada uno de los escritos apostólicos, y eso es una demostración más de que proviene de Dios. Queda una pregunta más, no sé si quieres pasar o... Nada, yo le quería hacer una pregunta cortita a cada uno y con esto terminamos. Hola a todos. Primeramente, Camilo, ¿cómo nos explicarías brevemente el bautismo de infantes? Bueno, Picante. Puso picante. me puso picante, porque soy presbiteriano. Chana. Listo. No, eso se entiende por la teología del pacto. Nosotros entendemos que el símbolo para demostrar que una persona está en el pacto, volvemos al tema de la semiótica y de nuestra naturaleza simbólica. Entendemos que Dios, si quiere mandar una persona al mundo y con un propósito salvífico, lo envía a una familia cristiana, en términos, vamos a decir, generales, ¿no? Ahí siempre van a haber excepciones, ¿no? Siempre van a haber excepciones donde, vamos a decir, la regla no se cumpla. Entonces nosotros, así como vemos que el bautismo es señal de salvación, entendemos que de esa manera, en el Antiguo Testamento, la circuncisión era señal del pacto, ¿no?
señal de que las personas ingresaban en la promesa, en el pacto de Dios. Y en el Nuevo Testamento entonces vemos que esa es la misma señal. También vemos textos donde son bautizados, por ejemplo, donde se dice el carcelero, tú y tu casa serán salvos. Entendemos que Dios está interesado en salvar familias, no solamente salvar individuos separados, aun cuando la salvación es individual, pues Dios llamó a Abraham, el abuelo, a Isaac, el hijo, a Jacob, el nieto, y a su descendencia. Entonces, eso pues a nosotros como presbiterianos nos lleva a tener una confianza en que nuestra familia hace parte del pacto. Sin embargo, cada uno tiene que dar, obviamente, el fruto debido de lo que es ser un cristiano y después tener su debida confirmación. Se bautizan también adultos que se convierten al cristianismo, pero también entendemos que como señal del pacto puede existir el bautismo infantil. Eso básicamente, hay mucho más para exponer, pero bueno, para hacerla corta, porque si no me quedo, nos hace entender que bueno, que nuestros hijos hacen parte del pacto y que confiamos en la predestinación de Dios, que ha sido desde antes de la fundación del mundo, y que si bien es cierto, hay una responsabilidad de nosotros de crearlos, de educarlos, perdón, entonces es porque Dios de esa manera providencial va a encaminarlos hacia su llamamiento y hacia su elección. Bueno, muchas gracias. Esta pregunta va para Rulo. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Bien? Cuando dice mundo, ¿se refiere a todos los escogidos en el mundo o al mundo como cada habitante en el mundo, valga la redundancia? Bueno, yo te redoblo la apuesta y puedo cambiar la pregunta, si estás de acuerdo. Yo preguntaría, ¿qué significa mundo? ¿Significa los escogidos? ¿Significa todos? ¿O significa todo? Bueno, la palabra en griega es cosmos, ¿no? Y si yo voy a Apocalipsis capítulo 5, perdón, te vas a odiar. Si yo voy a Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, y todo lo que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Entonces, de tal manera amó Dios a la creación, que sin el sacrificio del Hijo tenía que ser destruido, como va a ser destruida la tierra, envió a su Hijo. Y con la muerte de nuestro Señor, no solamente fueron redimidos los escogidos y juzgados los impíos, sino que el señorío de la creación se restableció al ser humano. Tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta aclaración no está porque sí, ha sido inspirada. Significa que el mediador entre Dios y nosotros tiene que ser un hombre. Como diría Pablo, que introduce el concepto en Romanos capítulo 5, el segundo Adán. Por tanto, Dios amó de tal manera a su creación, a los escogidos, amó de tal manera su justicia, ¿no? Porque aplicará justicia sobre los impíos, que envió a su Hijo a morir por el mundo. La creación excede a los escogidos, nos incluye, pero el Hijo murió principalmente por amor al Padre. Por tanto, desde mi punto de vista, creo que el todos incluye una complejidad más grande que simplemente decir los redimidos. ¿Puedo agregar un argumento? Agrego un argumento más. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Rulo. Pienso que para un tema de entender el texto y la expiación limitada, que es una doctrina tan cuestionada, tendríamos que entender la problemática también que estaba abordando Juan, ¿no? Juan estaba abordando una problemática en la iglesia de expulsión de gentiles. De hecho, en el mismo libro, Evangelio según San Juan, se nos relata cómo los judíos que habían creído en Jesucristo expulsaban a los gentiles de las iglesias, de las sinagogas, porque ellos no concebían que un gentil pudiera ser parte del pacto, ¿no?
como decir que, no sé, un brasilero podría participar de la Copa Mundo de... no, esta es nuestra, esta es de acá, de Argentina. Entonces, había una aversión hacia los gentiles. De hecho, que facciones muy extremistas del judaísmo, no el judaísmo, vamos a decir, clásico, sino de esos loquitos fanáticos que hay por todo lado, ellos pensaban que podían matar gentiles, incluso violar mujeres por el hecho de ser gentil. No pasaba nada, porque los gentiles son combustible para el infierno. Entonces, en ese contexto de expulsión de cristianos por parte de judíos, como los apóstoles estaban diciendo que el evangelio iba hacia los gentiles, hacia todo el mundo, Juan escribe: chicos, de tal manera amó Dios al mundo, porque es que aquí también van a entrar romanos, van a entrar griegos, van a entrar, bueno, de todas las naciones, que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, en ese sentido, Juan estaba combatiendo esta idea antigentil que había dentro del cristianismo del primer siglo, que básicamente era judío, porque el cristianismo empezó como una secta judía, eran judíos los que estaban allá adentro. Entonces, cuando nosotros vemos los textos donde también, por ejemplo, mandan, o los gentiles tenían miedo de ser expulsados de las sinagogas y por eso callaban, como pasó con el ciego, ¿no? Y los padres del ciego, que le decían, yo no sé, pregúntenle a él, porque ya sabían que les iba a ir mal. Juan estaba combatiendo esto. Entonces, en ese sentido, se puede entender la expiación limitada. Era un problema cultural, no era una declaración cuantitativa, numérica, de todo el mundo. Era un sentido étnico. Las fronteras de Israel y de la salvación se abrieron para todo el mundo, pero no todo el mundo va a ser salvo. Excelente. Y la última, Sebastián. Seba. Una persona que cree en el don de lenguas o en otros dones, ¿puede ser salva? Picante. A ver, si hablan en otro idioma, como dicen las Escrituras, de predicar el Evangelio en un contexto donde te da la oportunidad de hablar en otro idioma y predicar a una persona que no conoce tu idioma, es totalmente bíblico. Ahora, si están hablando balbuceos, tienen que dudar seriamente de la salvación porque no encontramos evidencia alguna de lenguas que sean balbuceos, y menos que sean lenguas angelicales. Cuando vemos en 1 Corintios 13, cuando habla acerca de lenguas angelicales, es una hipérbole que Pablo utiliza como una exageración. Si yo hablaría lenguas angelicales. Pero ahora ellos piensan que tienen un ángel adentro y que hablan un idioma de ángel, y vamos a las Escrituras, y los ángeles hablaban en idiomas humanos. Entonces, cuando estamos viendo, es producto de que, el problema no es que si serán salvos por hablar en lenguas o no hablar en lenguas. El problema es que no son salvos por no recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador. Entonces, muchas veces me preguntan, ¿una pastora puede ser salva? ¿Un fornicario puede ser salvo? ¿Puede no? No pasa por el pecado en sí, pasa si tenés a Cristo o no. Después lo demás pasa a ser, si está Cristo, hay salvación. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no, no. Y nos tenemos que partir de ahí. Pero cuando vemos que, si decimos que una persona está hablando un balbuceo inentendible, es un estorbo en la congregación donde se comportan de una manera irracional, van a ver que no es solamente eso. Porque última decimos, bueno, Juanito, vení, encerrate y habla en la... No, el tema es que se va a sumar un montón de cosas más. Porque va a venir soñando, va a venir volando, va a venir adivinando el futuro, va a venir sin Biblia, hablando porque tiene boca. Entonces vamos a ver una serie y un complemento de herejías y de conductas que no son testimonio ni ejemplo de nada, donde ahí sí tenés que dudar seriamente de que no hay salvación. Entonces no es solamente por un don de lenguas. Y hay personas que son sinceros y te dicen, no, yo la verdad que hablé y que dije, nos basamos con las Escrituras y no por tus experiencias personales. Yo les digo la verdad, yo he estado en iglesias donde personas han estado hablando lenguas y oraban en lenguas y todo. Ustedes ya saben, yo saco la Biblia y enseño. Después de 2 años nunca más hablaron en lenguas y hasta se avergüenzan de haber hecho esas cosas. Así que bueno, cada uno estará en su corazón si se empoderan hablando porque yo también me pongo a hablar una lengua extraña y si me gano el respeto de todos ustedes porque les digo que estoy hablando de algo, me conviene, está buenísimo porque soy diferente a ustedes. Entonces, pero eso es todo un infantilismo que estamos viendo en la falsa religión, personas que piensan que vuelan, que tienen poderes, que sanan y todo, pero no son testimonio de nada. Así que no nos guiemos por eso, porque yo sé que por ahí en las redes están buscando decir,
se pierden, no, y buscar conflicto. No, ¿tenés a Cristo? ¿Tenés al Hijo? Buenísimo, tenés la vida. ¿No tenés al Hijo? Y ahí sumale todos los pecados internos, externos y todo, porque no está Cristo. Así que... ¿Puedo agregar algo? Adelante. Quiero agregar algo acerca del bautismo porque creo que no lo mencioné y es el tema de... Quedó picando la pregunta. Después puedo hablar yo, ¿no? No, en la congregación donde yo estoy hay muchos hermanos que son bautistas, coexistimos, no nos peleamos. No, lo que yo quería decir era que, creo que no lo mencioné, fue que la circuncisión era a los 8 días de nacido y era un símbolo de introducción al pacto. Entonces no decían, el niño tiene que tener conciencia para circuncidarlo porque si no, lo mismo el bautismo, entendemos que como es un símbolo de hacer parte del pueblo de Dios, entonces se hace esa analogía en los pactos, básicamente. Pero bueno, como dije, si alguien, por ejemplo en mi congregación hay varios que son bautistas, bueno, ellos se bautizarán de esa manera y los que creen en el bautismo presbiteriano también lo aceptamos. En ese sentido, pues no es una doctrina vinculante a la salvación, lo cual nos permite coexistir como hermanos sin matarnos, ¿no? Eso. Muchas gracias a los tres. Bueno, te dejo con Franco. Sí, justo agregaron una pregunta que más o menos ya la estaba respondiendo, que era si estaba vigente el don de lenguas. No sé si quieren agregar o decir algo. No, esos dones cesaron porque tenía un objetivo que era edificar a la iglesia.